Bendiciones y muchísimas y riquísimas bendiciones. Hoy quiero hacer un preámbulo en la meditación del día, domingo, y queremos referirnos a lo que ayer se celebraba en nuestra amada patria. Siempre lo digo y siempre lo analizo y lo pienso así: si hay alguien patriótico es Cristo, al punto que esa nación es bendecida y allí es donde Él va a regresar. Ayer Panamá celebraba un año más de fundación de la ciudad de Panamá la Vieja, donde solo quedan las ruinas de las torres y las instalaciones que existió en esa ciudad. Y yo pienso que todos los panameños deberíamos sentirnos muy contentos, privilegiados de haber nacido en esta nación. Y para los que somos cristianos, deberíamos de mirar la mano de Dios y hubiera mucha aplicación en la historia de nuestra nación. Panamá, en mis locuras digo yo, es muy semejante, mire que no estoy diciendo igual, poco semejante, muy semejante a la nación de Israel, aunque chica, pero muy poderosa, porque la mano de Dios está en Israel. Y cuando oro le digo a Dios: Señor, bendice a Israel tu nación, pero bendice la mía también de igual forma. Es un país chiquito, pero tiene una historia abundante, como su nombre lo explica, abundancia de peces y de mariposas. Panamá la Vieja fue atacada muchas veces, pero la última vez fue atacada por el pirata Enrique Morgan, y se dice que el gobernador de Panamá la Vieja, cuando miró, porque era una ciudad bastante indefensa, miró que el pirata iba a tomar la ciudad, mandó a incendiar los depósitos de pólvora, y fue allí cuando la ciudad ardió toda. Y es interesante mirar cómo Panamá se ha ido levantando paso a paso desde aquellos cientos y cientos de años, quinquenio y algo más, que llevamos de ser nación, de conocerse que Panamá existe. Y Panamá es un lugar donde solamente no hay crisol de razas, sino de la gastronomía. Pero los habitantes aquí hemos sabido adaptar toda esa cultura y crear nuestro folclore muy original. Así debe ser el cristiano original. Y después se construyó la segunda ciudad, San Felipe de Neri, hoy le dicen catedral, como usted la conoce. Estamos hablando del país, de la ciudad de Panamá. Y la ciudad ha crecido tanto que escucho de otras personas panameños que se han ido a vivir a otro lado y vienen ahora y dicen: esto es otro mundo, están muy bien, muy desarrollados, a pesar que vienen de países desarrollados y el nuestro es subdesarrollado. Pero damos gracias a Dios que nacimos, crecimos y estamos en Panamá, un país muy grande, muy poderoso, a tal punto que más acá miramos que nadie nos daba lugar como para quitarle nuestro canal al coloso del norte, Estados Unidos. Y hasta Dios intervino en eso, porque yo pienso que nada pasa si no es eso. Un Jimmy Carter y un Torrijos pudieron negociar el tratado y ya vamos ahora 20 años, si no me equivoco, este año de tenerlo. Y a pesar de que nadie pensaba que lo podíamos administrar, no solamente lo hemos administrado en estos años, sino que lo hemos ampliado. Quizás no hemos sido perfectos, pero hoy en día hay muchos mejores estudios de la cuenca hidrográfica y de tantas cosas que no voy a entrar en detalle, pero es uno de los rubros que más le genera al fisco, al Estado panameño, sus riquezas para poder abarcar el Estado panameño. Oremos mucho todos los panameños cristianos que vivimos aquí, aún los que viven fuera, que en nuestra nación, por nuestro gobierno, por la clase empresarial, obrera, panameños, extranjeros que viven en cada corregimiento, en cada distrito, provincias, costas, islas, que nuestro terruño suelo sea bendecido en gran manera. Y en esto lo podemos aplicar espiritualmente. Desde los tiempos allá, con la conquista de los españoles, Panamá ha sufrido, pero hoy por hoy, con mucha humildad, damos gracias a Dios
que Centroamérica somos un país pujante, y le digo a todo Panamá felicitaciones, tanto panameños como extranjeros, y oremos por nuestros gobiernos, en especial salud y seguridad, y así como hemos conquistado muchas cosas, también oremos para que de esta pandemia Panamá salga bien librado y el país pueda superar esto si es que Cristo no viene. Pero Dios bendiga nuestra nación, que realmente yo he escuchado y he visitado otras naciones y he visto documentales y he leído. Nuestra ciudad es grande, es muy bonita, a pesar de ser un país subdesarrollado. Se vive muy bien, ciertamente hay clase pobre, pero oremos por esa clase pobre, oremos por los vejámenes sociales que tiene la nación, pero Panamá, abundancia. Dios bendiga a Panamá y a su nación Israel. Amén. Queremos ya entrar en el consejo de la palabra de Dios, y para ello quería darle ese preámbulo a mi nación. Gracias a Dios que me permitió nacer en Panamá y que somos panameños y tenemos una cultura muy especial. El folclore, la comida, cómo hemos hecho las cosas. Los panameños son originales y es lo que trato de venderle a los cristianos. Debemos ser muy original. Pablo dijo retenerlo todo, escucharlo todo, retener lo bueno y personalizarlo. Nunca quiera ser igual a nadie. Somos originales en la presencia de Dios. Panamá, puente del mundo, corazón del universo y tierras de grandes hombres y un gran pueblo de Dios. Aquí en Panamá se teme y hay muy buenos hombres de Dios. Dice Isaías, el capítulo 28, el verso 26. Isaías 28, 26 es nuestro texto clave para el día de hoy. Mire lo que dice en la versión de los 60. Isaías 28, 26. Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Su Dios lo instruye y le enseña lo recto. Para que veamos otra panorámica, la versión latinoamericana. Su Dios es el que le enseñó a hacerlo así. Qué tremendo. Su Dios es el que le enseñó a hacerlo así y el que le instruyó. Qué tremendo. Yo me hago muy dueño de estos textos. Yo tengo esta fisonomía, este cuerpo, esta alma, este espíritu, y hago las cosas así porque el Señor me ha enseñado a hacerlo así. Y Él es el que me instruye en todo. Es bueno estudiar, es bueno hacer muchas cosas, pero Dios es el que nos tiene que instruir, mucho más en este tiempo. Y hablaba con la iglesia el viernes en Zoom y les explicaba qué forma personalizar, conocer, estudiar la palabra para con Dios. Pero quiero iniciar mirando una cosa muy típica en los hogares. José le dice a su mamá: mamá, ¿puedo ir a jugar con el vecino? Su mamá le responde: primero termina tus deberes y luego puedes ir. Solo captó el final de la frase, cosa extraña. Puedes ir. Pero cuando José preguntó, ya José tenía la mano puesta en la cerradura de la puerta y ya él sentía un pie afuera para ir a jugar. Y él solamente oyó: puedes ir. Lo anterior no lo escuchó. Es interesante. A veces Dios nos dice que tenemos que ser como niños. Y es interesante cómo los niños se manejan. Muchas veces aplican la vida a lo que les conviene. Así a veces nosotros los cristianos movemos textos, decimos texto, sabemos de memoria textos. Pero ¿cuántos podemos decir como Samuel? Hable, mi Señor, porque tu siervo oye. ¿Y cuántos podemos identificar que realmente es la voz de Dios producida en nosotros? Y
no es la de nosotros, del mundo o de los ángeles caídos. Jesucristo los reprenda. Dios bendiga a toda la hermandad que nos escucha, amigos y amigos que nos escucharán por segunda, primera vez, no sé, en cualquier lugar de esta tierra, de los 5 continentes, llámese África, Eurasia, Oceanía, Asia, Europa, América, todo el que nos escuche, muchísimas y grandísimas bendiciones. Y queremos entrar en detalle. No sin antes, recuerde esa anécdota. Dios nos dijo, Dios nos pasa la de José. Él escuchó a su conveniencia. Cuando regresó al hogar, había desobedecido a mamá, tenía problemas porque se había ido a jugar sin cumplir con sus deberes. Hay que cumplir con los deberes. Tenemos que recrearnos, pero tenemos que repartir nuestro tiempo. Pero hoy le hemos titulado a la meditación dominical Espíritu superior de parte divina. Espíritu superior de parte divina. Y es interesante el tema que vamos a desarrollar hoy. Y quiero que me escuchen mucho los que tienen algún tipo de liderazgo, sea en su empresa, en la iglesia, en su hogar. Y yo siempre soy de la convicción que todo ser humano delante de Dios tiene un liderazgo. Aunque usted viva solito y no tenga nadie, usted es el líder de su propia vida para llegar a Sión. O es el líder para revolcarse en las tinieblas y llegar al lugar que tienen las tinieblas. Todos tenemos un liderazgo. Todos en un momento dado de la vida ejercemos liderazgo. Pero hoy queremos desarrollar el tema que les dije, espíritu superior de parte divina. ¿De dónde viene ese espíritu superior? De parte divina. Daniel 6:3 nos da un pantallazo para entrar. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas en la versión 60 y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Dice la versión 60. Me encanta la versión latinoamericana, cómo va dando pinceladas gramaticales respecto a este texto. Pero Daniel 6:3 se distinguió pronto entre los altos funcionarios y gobernadores. Se distinguió pronto, porque había en él un espíritu realmente superior, tanto que el rey pensaba ponerlo a la cabeza de todo su reino. Es tremendo, hermanos, tener a Cristo. Es tremendo trabajar en las cosas de Dios. Es tremendo abrigar el Espíritu de Dios. Cuando un corazón humano conozca, se vaya a bautizar o tenga muchos años o pocos años de carrera, sea cristiano, cuando usted conoce la base del conocimiento, cuando usted ha aprendido a calibrar y a valorar lo que usted ha recibido, es un privilegio muy grande, el cual no debemos perder por nada en esta tierra. ¿Sí? Era de espíritu superior a los sátrapas, pero la otra dice, se distinguió pronto entre los altos funcionarios y gobernadores. Es tremendo. Es tremendo. Por eso es que yo siempre le digo a los hermanos y le digo a todo el que me escucha, si usted va a hacer algo en la casa de Dios, si usted acepta una responsabilidad en algún lugar, hágalo de la manera más perfecta, más encomiable. Y dice la Biblia, como para Dios. Hasta para vestirse, para comer, para cuando usted acepta un cargo, sea muy puntual, sea muy responsable. Un espíritu superior, ¿por qué? Porque se distinguió pronto entre los altos funcionarios. Era una bendición que Dios puso para bien de Daniel y por medio de él para su pueblo. Era de un espíritu superior, tenía suficiencia, era totalmente suficiente en ciencia en todo lo que se le podía hacer. Queremos ir adelante. Miremos otro de los grandes hombres que
Dios dio destello de un espíritu superior divino. Génesis 41:39. Y Faraón dijo a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. En la versión 60. No hay entendido ni sabio como tú. Qué tremendo. Espíritu superior divino. Cuando hay alguien llamado, alguien que alberga el sueño, el trabajo de Dios, siempre va a tener un espíritu superior a lo terreno, porque lo terreno es diabólico, es tiniebla, es mundano, no tiene nada de Dios. Por eso es que dice el himno: el mundo no nos conoce, y por eso es que somos extranjeros en esta tierra y estamos caminando a nuestra verdadera ciudad, a nuestra verdadera morada. Ese era José, con un espíritu divino que animaba su mente. Tanto como el faraón actuaron, José y el faraón actuaron con humildad, guiados por los designios de Dios. Se combinaban perfectamente, ¿sí? Y la diligencia de este hombre, tanto en la casa de Potifar como en la cárcel, eran su carta de referencia. Su trabajo hablaba, su currículum hablaba qué clase de personaje era y qué clase de espíritu tenía. Y en un momento de la vida Dios usa una autoridad y usa a José para canalizar sus designios, sus propósitos en la tierra. Dios está buscando corazones verdaderamente consagrados en este tiempo, que Dios pueda mover todo aquello y cursar por aquello que Él tiene para este tiempo. Por eso es que Mateo dice en 24:45: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento? La versión 60. ¿Quién es ese siervo? Dios está buscando gente, líderes, padres, madres, hijos, quien quiera que sea usted, donde usted, en la iglesia, el trabajo donde esté. Dios está buscando gente fiel y prudente que pueda comenzar a usar para alimentar este globo terráqueo que está a punto de ver los juicios de Dios. Y hay familias, y en la iglesia hay líderes, y en los vecindarios, y allí en la universidad donde usted va. Pero mire lo que dice Mateo 24:45, el mismo texto en la versión latinoamericana. Imagínese, comience a pensar, un administrador digno de confianza y capaz. Todo lo lleva bien, todo lo hace correctamente. Todas sus finanzas, toda su vida, su manera de andar, vestir, andar en la calle, en el hogar, todo. Es un administrador digno de confianza y capaz. Su Señor lo ha puesto frente a su familia. La familia de Dios son los santos, las ovejas. Y Él es quien reparte el alimento a su debido tiempo. Alguien de confianza que sabe cómo alimentar, en qué momento y dónde. Y Dios le ha confiado su familia. Es importante, necesario que miremos dónde estamos parados, quiénes dependen de nosotros y cómo estamos haciendo el trabajo y qué nos aconseja la palabra de Dios al respecto. No seamos como José. Él nada más escuchó puedes ir, pero él no escuchó que tienes que cumplir primero con tus deberes, luego puedes ir a jugar. Porque ya él tenía un pie afuera y la mano en la cerradura. Por eso es que la Biblia siempre nos recuerda, toda la escritura es útil. Hermanos, ¿cuántos hermanos y personas van agarrando texto y moviendo texto y aplicando texto? Y a veces son textos que hasta lo aplicamos mal. Y tenemos muchos textos, pero estamos como José, no estamos como Samuel. Habla porque tu siervo oye.
oímos lo que nos conviene. Y donde escuchamos alguna palabra de parte de Dios que no nos gusta, se encienden las alarmas y decimos, no es Dios. Mire lo que dice, hablando de esto, Proverbios 29, 26. Siempre le leo la 60 porque es la que más conocen, pero luego le leo otra versión para que amplíe. Muchos buscan el favor del que manda. Esa es la versión Nuestro Pueblo. Pero la sentencia viene de Dios. Muchos buscan el favor del que manda, pero la sentencia viene de Dios. Y nuestra Biblia usual, los 60, dice, muchos buscan el favor del príncipe, pero de Jehová viene el juicio de cada uno. Liderazgo, el no ser como José, pero José el de la anécdota, no José el de la Biblia. José el de la Biblia escuchó claramente el sueño. Quizás lo publicó antes de tiempo, pasó pruebas y lucha, pero él tenía una óptica clara. Daniel tenía una óptica clara. Yo me supongo ver a estos dos personajes que hemos usado hasta ahora, José y Daniel. Ellos pasaron por pruebas, luchas, pero ellos estaban concentrados y estaban viviendo el plan de Dios en su espíritu, alma y cuerpo. Y aunque venían pruebas tras pruebas, ellos sabían que aquel que les daba victoria les seguiría dando victoria. Daniel predominó y barrió con todos los reyes. Él estaba allí siempre. Los leones. Hable de José. En la casa de Potifar. Llegó a la cárcel. Llegó a administrar. El ser el segundo en mando y administrar en aquella sequía. Desbordó un espíritu superior divino de parte de Jesucristo, de Jehová de los ejércitos. Muchos buscan el favor del que manda. Estos varones no buscaban, ellos buscaban la dirección de Dios. Ellos no fueron como José. Puedes ir, no, cumple con tus deberes primero, después puedes ir. ¿Sí? Hermanos, recordemos que el juez es Dios. Y está sobre todos los gobiernos que puedan existir en la tierra. Y aún puede hacer que la gente que nos quiere hacer algún daño que no es eterno, convertir aquel daño en bendición, como el caso de José y Daniel. ¿Quién puede hacer que el mal provocado por otros se convierta en bien para los que confían en él? Hermanos, siempre tengamos claro, cuando estamos en el corazón y en la mente de Dios, y nuestro corazón está en el corazón de Dios y nuestra mente está en la palabra, en la voluntad de Dios, aún lo que el enemigo quiera hacernos, quizás pase situaciones, pero Dios lo convertirá en bendición. ¿Sí? Dios es un Dios que a través de los tiempos ha sabido cuidar muy bien a sus hijos. Y a veces nos permite situaciones, pero es para enseñarnos, para que crezcamos en fe, para que aprendamos a intimidar con Él, para que miremos ese espíritu superior divino de parte de Dios que nos cobija y nos ayuda. Yo les puedo testificar, hermanos, queridos amigos, Dios es real en nuestra vida. A veces nosotros pasamos por momentos, a veces Dios nos usa de una manera sobrenatural que nosotros realmente estamos convencidos que fue de parte de Dios, porque en nosotros no existía nada de aquello. Y su presencia nos da testimonio de que es Dios. Por eso es que la Biblia dice, su espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que en realidad somos hijos de Él, somos instrumentos de Él. Le muestro algo para que usted vea los cuidados de Dios para con aquellos que Dios nos ha llamado a participar de ese espíritu superior divino. Mateo 6, 30 y 31. Capítulo 6, versos 30 y 31. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo, lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros
aparte a un lugar desierto, descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían tiempo ni para comer. Es interesante este versículo para el liderazgo. Y recuerde que todos somos líderes. Donde usted trabaje, en un ministerio, donde usted trabaje, en la iglesia, donde usted trabaje, siempre tendrá un liderazgo. En la familia siempre habrá un hermano mayor, siempre habrá un hermano menor que luego llega a ser padre, madre de familia. Siempre habrá un liderazgo donde estudian. Y yo le digo algo como siempre, los líderes verdaderos cristianos están escasos. Porque mucha gente anda como José, escucha una parte de la frase. Se olvidan los deberes. Hablan de los textos bíblicos que les conviene y se amoldan y la camisa le queda bien. Pero no nos gusta. Vamos a ver por qué más adelante. Pero quiero explicarles este texto. Ellos habían vuelto entusiasmados. Su primera experiencia era positiva. Una gran multitud. ¿Sí? Pero Cristo les indica algo. Vamos a un lugar aparte. Ellos no lo comprenderían, pero lo obedecieron. Las multitudes lo seguían, ellos estaban iniciando, ellos mirarían exitazo. Pero Dios como que los aguantó y le dijo, vénganse, vamos a un lugar aparte. El cuidado de Dios sobre sus instrumentos. El texto nos refleja, no había tiempo ni para comer. Hermanos, el hecho de que estés en diferentes circunstancias, asuntos en la obra de Dios, donde Dios te use, siempre tendrás que apartar tiempo a solas con Dios y siempre tendrás que apartar tiempo para cultivarte tú, dedicar tiempo para tu familia. Siempre en la iglesia, cuando hay días feriados y aún nuestra planificación la hacemos de tal manera que la iglesia pueda tener tiempo para trabajar, tiempo para estudiar los que estudian, tiempo para el Señor y tiempo para fraternizar en familia. A veces hay días feriados en nuestra nación y nosotros no tocamos con ningún programa y le decimos a todos los hermanos en Cristo, vayan, hágase una pataconada, un sancocho panameño, pero confraternice y hable con sus hijos, con su esposa, con el vecino, con sé yo con quién, pero en su casa confraternice. Esto era el Señor, ¿sí? No nos dejemos absorber por una actividad desbordante. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, amigo, amiga, quien quiera que seas tú, aparta un tiempo para cultivarte tú. Si eres hombre, aparta un tiempo para ir a un barbero, acicalarte bien, tomar las vitaminas, los alimentos, ponerte en aquella hamaca que te gusta. Y si eres mujer, ni se diga. Las mujeres agarran 3 horas en el salón de belleza. Y si van a arreglar el perchero, Dios mío, ahí hay mucha ropa que botar y mucha que añadir. Y para conseguir la ropa que van a usar en la semana, ya tomó más tiempo. Pero tenemos que dedicarnos tiempo. A veces hay líderes que piensan que porque trabajan, y a veces hay líderes que, a veces yo miro iglesias que de lunes a domingo, ¿qué tiempo tiene esa familia para confraternizar? Peligroso, tanto para los esposos como para los hijos. ¿Sí? Bonito cuando tú conversas con tus hijos y alguien dijo, el arco cuya cuerda nunca se afloja, no tardará en romperse. Si usted mantiene un arco, por muy bueno que sea todo el tiempo, las cuerdas templadas, pronto se va a romper. En la iglesia hay un instrumento que se usa mucho, la guitarra eléctrica, y cuando la guitarra eléctrica queda muy tensada, con el tiempo se oxida y se comienzan a reventar las cuerdas. En un tiempo me regalaron una guitarra y no sabía eso. Y le dejé las cuerdas templadas y cuando fui a buscar la que le iba a usar, el mismo traste había doblado y la guitarra se había partido por la presión que tenían las cuerdas. Parece que el último músico que tocó le templó tanto las cuerdas para sacar las notas que la guitarra, eso pasa.
en las personas que no hacen un alto para ellas y para estar con Cristo a solas. El Señor los detuvo. ¡Esperen! Vamos a hacer otra cosa más importante. Vamos a solas. Quizás la Biblia no registra qué tiempo, porque la multitud siguió. Era un inicio de labores ministeriales. Era la primera impresión de los discípulos. Pero desde el inicio Dios le dijo, esperen, vámonos a un lugar aparte. Y quizás algunos, Señor, pero tú sabes, mira el exitazo, cómo está la gente, el texto lo dice. Y el Señor le dijo, no, déjalos, vámonos nosotros a un lugar aparte. Lo que siempre le digo casi en todas mis predicaciones, apartamos tiempo para estar a solas con Dios. Apartemos tiempo para estar a solas con nuestra familia. Apartemos tiempo para estar solo con nosotros. Y también tú que eres líder en algún lado, aparta tiempo para estar solo con tus líderes. ¿Sí? Anoche conversaba un poco con mi hija, tuvimos un rato. Y creo que fue esta semana que estuve en la iglesia con uno de los líderes y nos metimos a la oficina y conversamos un poco. Porque son los momentos en los cuales tú puedes vertir sobre los que están bajo tu tutela muchas cosas sabias. Anoche conversaba con alguien y lo vi muy entusiasmado en la conversa, y creo que, no yo, ese espíritu superior de parte de Dios fluyó y tocó esa vida. Apartémonos a solas. Quiero utilizar el último personaje que tenemos en nuestra meditación dominical, espíritu superior de parte de Dios. Nuestro título dice espíritu superior de parte divina. Miremos a alguien que la verdad es tremendo. Éxodo 3, versos 2 y 3. Y se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Dice que se le apareció el ángel de Jehová. Dicen los teólogos o aquellos entendibles, esta es una teofonía. Decimos el nombre del templo que nos congregamos hoy en día. Esa era la Shekinah de Dios, la presencia de Dios. ¿Sí? Aquel lugar, después de haber sido un lugar normal, diario de trabajo para Moisés, se convirtió en un lugar divino, porque las zarzas eran arbustos que a veces incendiaban y quemaban muchas laderas de muchas montañas. Y a veces la combustión natural las quemaba y se apagaban rápido. Pero nunca había en esos lugares la experiencia de que había una zarza que ella solita ardía, ni quemaba la montaña ni se apagaba. Era acontecimiento extraordinario para el gran Moisés con el llamado que tenía. A tal punto que él dijo, tenemos que ir a ver, esto es algo fuera de lo común. Hermanos, a veces en el mismo lugar donde nosotros laboramos diariamente puede llegar el mensaje de Dios, y de la forma más sutil, más sencilla, con lo más común. Dios no necesita grandes cosas para hacer portentos en la tierra. Y es interesante ver el llamado de Moisés como fue. Luego que él se había equivocado, le había pasado la del niño José. Él se olvidó de los deberes y quiso matar el egipcio. Y cuando se dio cuenta que lo querían eliminar y se había dado cuenta, salió huyendo temeroso. Por eso le decía anteriormente, gánese el favor de Dios y no del gobierno humano que lo gobierna acá en la tierra. Busque de Dios. Aunque Moisés falló, Dios enderezó todo y lo llevó a su plan divino y bendijo, diría yo, a nuestro hermano y gran Moisés.
Le apareció el ángel en la llama de fuego en medio de la zarza. Lo llevó al desierto, lo pulió, lo preparó. Porque ahí apacentaba. Y lo que iba a hacer era apacentar el rebaño de Dios. Él se adelantó, pero dio corazón. Y manifestó que tenía un espíritu divino de parte de Dios cuando eligió no defender la comunidad y el confort que tenía como líder allí con Faraón, sino dijo: yo voy con mi pueblo. Este egipcio está maltratando a uno de los míos, y se adelantó al plan divino. Por eso se llama sacado de las aguas. Y él venía con una marca divina desde la cuna y una persecución diabólica desde la cuna. No la pudo discernir y adelantó el proceso, pero en adelantar el proceso Dios se manifestó y lo llevó a una universidad para que aprendiera. Y cuando Dios se dio cuenta que ya Moisés había apacentado y había sabido lo que era el desierto, el calor del sol, el estar solo, digo: a este lo llamo. Y usó un arbusto, lo común y natural. Cuando el ángel de Jehová se aparece, lo común llega a ser divino, llega a ser poderoso. El ambiente normal donde nos movemos todos los días llega a ser muy poderoso, bajo la chequina, bajo el poder y la presencia de Dios. ¿Y cuál era el diálogo? El diálogo y el problema era la preocupación divina por la situación social y espiritual del pueblo de Israel. Aquí el diálogo era de parte de Dios. Tengo una situación con el pueblo. Y como tú sabrás, Moisés, que desde que estabas en el vientre de tu madre vino la persecución, y después vino la arquilla, y después tu madre te crió. Yo toda la vida he estado contigo. Tú tienes un espíritu superior, Moisés. Tú eres un hombre que ha sido llamado por mí, y tengo mis manos puestas en ti. Tengo mis trabajos puestos en tus hombros. Yo voy a estar contigo, y mira que el pueblo está sufriendo. Te adelantaste un poco, pero tenemos que hablar al respecto, Moisés. ¿Cómo llamó la atención? A través de lo común, donde el papá sentaba. ¿Cuáles son las cosas comunes en el ambiente donde te mueves? ¿Habrás buscado un lugar aparte para escuchar a Dios? Dios se le dice, se revela a Moisés. Y es interesante. Ardía en fuego. Alude a la presencia de Dios, que transforma todo lo que toca y a todos los que toca. Yo canto como dice el himno: yo soy testigo del poder de Dios. Por los milagros que Él ha hecho en mí. Esto es literal para mí. Yo era ciego, servía al mundo, a las tinieblas, pero ahora veo la luz. Ahora tengo la mente de Cristo, mis ojos han sido ungidos como colirio. Yo me identifico mucho con Moisés. ¿Te identificas tú con Moisés? ¿Querrás tú arder como la zarza? ¿Querrás tú que el poder de Dios te llame y te dé una agenda porque hay un trabajo que hacer? Hermanos, nuestro espíritu es superior al de la tierra. A veces oigo, hermanos, ¡ay, que la iglesia, el diablo la detuvo! ¡Ay, que el COVID! ¡Ay, que lo otro! Hermanos, el propósito de Dios y el verdadero cuerpo de Cristo, el verdadero trigo, el verdadero rebaño, ni el COVID ni nadie nos podrá parar. Nuestro Dios puede manifestarse poderosamente y seguir haciendo su plan, aunque estés en el desierto más difícil, aunque tu error te haya llevado equivocadamente a otro lugar. El poder de Dios se puede manifestar sobrenaturalmente en medio de cualquier pandemia, de cualquier gobierno. Por eso leía que a veces hay gente que quiere agradar a los gobiernos humanos, pero es de Dios los juicios. Daniel no se sujetó. José le dijo a su padre, le costó, pero el plan de Dios se ideó tal como Dios lo había planeado. A veces le oro a Dios: Señor, yo quiero arder. Si pudo arder una zarza, ¿qué diferencia hay que esta vida pueda arder? Todavía la zarza es un arbusto, pero yo soy templo de tu espíritu. Yo recibí tu palabra, yo recibí tu revelación.
Iglesia, hermanos, quien sea usted que me escuche y donde usted esté, hermanos, es hora de comenzar a buscar aquel fuego que ardió en esa zarza. Es hora que el ángel de Jehová se nos aparezca, y si hay que corregir el camino, lo corrijamos. Y si hay una agenda que Dios tiene, la cual me ha tomado en cuenta como un siervo de Él para trabajar, es hora de decirle: aquí estamos. Quizás este varón, usted conoce la historia, soy cagado, pero a la final fue a hacer el trabajo. En mis locuras digo, es el pastor que ha tenido un rebaño más grande y que lo ha apacentado precisamente en el desierto. Quiero que analicemos, ya para ir terminando, otra de las partes que me impactan a mí del gran Moisés. Éxodo 14, 16. Primero la zarza. Ahora dice 14, 16 de Éxodo: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Es tremendo. Siempre digo, instrumentos débiles e inútiles. Usted nada más se bajara a un lote, a un terrenito, y usted consigue cualquier vara. Y es algo sencillo, débil, instrumentos débiles, pero útiles en las manos de Dios y poderosos. Una zarza, una vara. Y cuando usted estudia el llamado y la vida de Moisés, la vara que Dios le entregó, cómo pulió, cómo cambió, cómo transformó su corazón. Pero lo que más interesante fue que esta fue la vara por la cual Moisés hizo todas las señales, todas las plagas, todo lo que hizo frente a Faraón antes de que el pueblo de Israel saliera y le dieran todo lo que le habían estafado. Dice que llevaban alhajas de oro. El gobierno de Faraón y el pueblo allá comenzó a entregarle a los israelitas todo lo que le debían, por así decirlo. El pueblo de Israel salió porque una sencilla vara se le había dado, la cual ustedes conocerán. ¡Tírala! Salió la culebra y luego dice: agárrala, pero por la cola, que es más difícil. ¿Qué le quiero yo decir en este mensaje? Dios usa instrumentos totalmente vulnerables, débiles y hasta cierto punto inútiles. ¿Quién podría pensar que una zarza iba a llamar a un hombre que huía de ese lugar por criminal? ¿Quién podía pensar que una sencilla vara podía dividir el impetuoso mar? A veces nos pasa. Es más fácil proclamar la fe que practicarla. Moisés se iba a poner a orar y Dios le dijo: no, párate de ahí. No es hora de arrodillarte y llorar, y no es hora de marchar. A veces molesta la respuesta de Dios para muchos. Y da las inquietudes que a veces nos llevamos. Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué todos me odian? Señor, ¿por qué no tengo plata? Dirá el Señor: mira, a mí todos me odiaron y me mataron, y a veces tuve que hacer hasta milagro para pagar. Y los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Tenía que aquella vara, ¿sí? Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que marcha, y las multitudes estaban atrás de él. Y a mí me parece ver los israelitas cuando Moisés dice: hey, hay que marchar, y dice: ¿cómo? ¿Para dónde? Si está el mar adelante y Faraón viene atrás con todo el poderío, y tú sabes los años que tenemos debajo de ese yugo. ¿Para dónde vamos ahí? Liderazgo, espíritu superior de parte de Dios. Dios ya le había entregado la herramienta, la experiencia. Cuando tú eres llamado de Dios, como dice el himno y dice la palabra: aunque un ejército acampe contra mí.
Dios levantará bandera en el día que quizás el enemigo nos quiera oprimir. Con cuánta razón la palabra dice: bienaventurado cuando por mi causa os vituperen, diciendo toda clase de males, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra redención está cerca. El propio israelita le dijo a Moisés: yo te vi cuando mataste al egipcio, ahora también vienes a avasallarme a mí, vienes a hacerme bullying. ¿Qué es lo que te pasa? Fue cuando el ciudadano Moisés dice: es hora de irme. Todo el mundo se dio cuenta, porque él hasta había enterrado al egipcio por el celo que tenía de su nación. Hay que ser muy patriota y orar por nuestra nación. Los egipcios se acercaban por atrás y el mar enfrente. Hermanos, cuando Dios nos da un trabajo, Él siempre nos dará la capacidad y nos dará todas las herramientas necesarias. Y a veces son herramientas como la de Moisés, insignificante. Primero una zarza, ahora está con una vara. El Señor le dice a Moisés: ¿sabes qué? Así me gusta tenerlos. No había caminos de escape. Cuando el momento que vivas no tengas camino de escape, mira, Dios abrirá un nuevo camino de escape que ni tú, ni nadie, ni el diablo, ni los que te persigan se imaginan, pero Dios abrirá un camino nuevo. Solo hay que confiar y obedecer a Dios. El pueblo tendría que marchar hacia el mar y Moisés tenía que dividir las aguas con dicha vara y permitir que Dios tomara venganza de aquel ejército y aquel reino que había subyugado a su pueblo. Con una simple vara, en una sola escena, Dios liberó a Israel y tomó venganza por una sencilla vara. Piensa un momento si has estado algún momento a la orilla del mar. Lo poderosa que es la furia de las aguas cuando hay cuerpos de agua grande. Como una vara tan sencilla, tan frágil, dividió el mar. Por eso es que la Biblia dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando mis fuerzas fallan y muchos son mis enemigos, y a veces puede ser gente prepotente, reinos, tantas cosas, es cuando Dios se hace presente. ¿Qué quiero concluir con esto? Miren, hermanos, iglesia, amigos, en cualquier parte de esta tierra, nosotros tenemos el título de esta lección: nosotros tenemos un espíritu superior, ¿sí? De parte divina. No es un COVID, no es lo que ronda el mundo que va a detener la iglesia. Yo estoy convencido que mi Dios me suplirá. No solamente de lo que necesito, sino de la victoria que necesito para llegar a la Nueva Jerusalén. Ya estamos muy pronto a ver los juicios de Dios sobre la tierra. El pueblo de Israel ya no aguantaba el agobio. El pueblo de Israel se encontraba frente al mar, dispuesto a ser comido por el ejército de Faraón. Pero ya Dios había llamado a un hombre a través de una sencilla zarza y lo había preparado. Moisés no tenía el plan, pero Dios tenía el plan y lo había equiparado con todo lo necesario. Y había un espíritu superior de parte divina. Y la gloria de Dios se manifestó. Hermanos y hermanas, pueblo que me escuche, corazón
que en algún momento escuche esta palabra, sea en una cárcel, en un hospital, si su país está en guerra, si lo botaron del trabajo, lo botaron de donde lo hayan botado, esté pasando la situación negra que esté pasando, si usted comienza a buscar de Dios, Dios tendrá una vara para hacer que su enemigo caiga frente a sus ojos. Dios tendrá una zarza que va a arder y lo va a llamar. Yo creo que la zarza se apagó después que hubo el diálogo de Dios, porque aquel fuego que había en la zarza, que era el ángel de Jehová, la teofonía, la chequina de Dios, se metió en su siervo Moisés. Y fue con ello que fue a sacar el pueblo. Y fue con ello y una vara que abrió el mar. Nunca espere que sea nuestra mente alguna autoridad donde esté encumbrada que le va a dar la salida a su crisis. Iglesia, hijos de Dios, hijas de Dios, mujeres y hombres consagrados a Dios, nunca nos pase por la cabeza que esta pandemia nos puede acabar. Yo siempre lo digo y lo creo. Tenemos un espíritu superior y son en las crisis donde Dios obra milagros. Yo oro a Dios que la iglesia quiera arder como la zarza y que los hijos de Dios querramos tener una vara como la de Moisés, hablando figurativamente, porque a cada quien Dios le manifiesta su espíritu superior. Yo te podré testificar de mi experiencia con Dios desde los años 86, en la cual Dios me llamó, y los milagros y maravillas que he visto con Dios y la mano de Dios en mi vida. Por eso estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados nos podrán apartar del amor de Cristo, dijo Pablo, porque él lo había vivido. Si tú no has conocido a Jesucristo, busca Hechos 2:38 y busca un verdadero hombre de Dios que te bautice. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, recibiréis el Espíritu Santo. Clama la sangre de Cristo que ella te pueda perdonar. Confiesa tus pecados e inicia una nueva vida con aquel que encendió la zarza y usó la vara. Tú vales más que una vara. Dios te puede usar, no importa dónde estés ni qué estés haciendo. Dios te puede usar. Iglesia, hoy el que encendió la zarza quiere encender tu vida para usarte allí en tu familia. Donde tú estés hay un fuego divino que nos quiere cobijar para hacer milagros y maravillas y proclamar hoy más que nunca que Cristo viene, que hay salvación, que hay salida, que no es nada de esta tierra ni de las tinieblas que pueden detener el propósito y el designio de Dios en una vida, aunque a veces fallemos. Por eso es que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me encanta ese texto mesiánico. Ciñe tu espada sobre el muslo valiente. Diría Pablo, agarra y ponte el cinto bien. Ciñe tu espada sobre el muslo valiente, y con tu gloria y con tu majestad y en tu gloria sé prosperado, y cabalga sobre palabra de verdad, de humildad, de justicia. Hoy más que nunca es importante la integridad, la santidad, que no nos pase como José. Queremos predicar y escuchar lo que nos conviene. La madre le dijo, atiende tus deberes primero, después puedes ir, pero él nomás escuchó, puedes ir. Cosa rara en los niños y en nuestros hijos. Yo lo hacía cuando niño. Cuando mi mamá decía que yo no saliera, entonces que iba a salir. Que no nos pase como José, que nos pase como Samuel. Habla, porque tu siervo oye. Allí donde usted esté, vamos a hacer una oración. Si usted tiene que aceptar a Cristo, acepte a Cristo. Iglesia, si usted tiene que levantar sus manos, pero ore con el corazón, con la fe, con su convicción, con su experiencia cristiana. ¿Por qué no le dice,
Señor Jesucristo, lávame con tu sangre. Pero mira, Señor, si una zarza pudo arder, ¿qué de mí? Que tengo tu espíritu, que tengo tu revelación. Yo quiero arder con tu poder. Señor, si usaste una vara para salvar a tu nación y tomar venganza del ejército que lo había subyugado a aquel reino tantos años, dictamina, hazme conocer el instrumento. Quizás Dios te ha dado un talento, un ministerio, un don. Yo no sé la gracia de Dios, de qué manera se ha manifestado y se puede seguir manifestando en tu vida. Allí donde estás, alza tus manos. Y no solo recibas ese espíritu superior de parte de Dios divino, sino también amplía el radio de acción de ese espíritu. Señor, en esta hora las vidas que escuchan esta palabra, tócales. Toca. En el nombre de Jesucristo, recibe ese espíritu superior de parte de Dios. Se caen las cadenas, las ataduras, las maldiciones, las brujerías, los fracasos, los rechazos, las heridas que da esta vida. Se caen aquellos muros. Allí donde estás, sea en el seno de tu casa, en una cárcel, en un hospital, en cualquiera de los 5 continentes, recibe un toque de un espíritu superior para hacer proezas. La Biblia dice que en Dios haremos proeza, iremos de poder en poder. Ah, Señor, tuya es la honra, tuya es la gloria. Toca y ministra, levanta el ánimo, levanta la fuerza, levanta la palabra profética, levanta tu designio, tu voz en medio de donde estemos en el desierto de esta vida, y úsanos poderosamente como nunca, en el poderoso nombre de Jesucristo, dándote la honra y la gloria a ti, Cristo, agradeciéndote este momento. En Cristo Jesús. Amén, amén. Bendiciones y muchísimas bendiciones.